Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? En 5 minutos comenzamos la ronda. Bueno. A ver de qué se trata. La charla la vamos a hacer así. Yo voy a leerles el escrito que armé sobre arte abstracto. Yo además soy profesor de arte abstracto y crítico de arte. Entonces, la primera parte vamos a trabajar escuchando el escrito. Segunda parte, vamos a hacer un poco un debate. Y tercera parte, voy a proyectar imágenes de arte abstracto mías recientes para que vean por dónde yo ando con el color, con la forma, con la línea, con el punto, con todo el merengue que es el arte abstracto. Pero antes quiero hacer una introducción para que nos situemos dónde y de dónde viene el arte abstracto. Vos sabés que los impresionistas en 1860, 1870, en París, reciben la influencia de la estampa japonesa. Es de aquí que todos sorprendidos con la estampa japonesa. La estampa japonesa era privilegiar la línea, ausencia de horizonte, figura plana, color plano. Toda esta, la alteración de la fuga, no existía la fuga, la perspectiva era perspectiva inversa, o sea, el plano rebatido hacia arriba. Bien. Los impresionistas, todos, en la mayoría, tomaron esa resonancia visual que les marcaba los maestros Hiroshige, Utamaru y Hokusai. La cuestión fue que, aparte del motor que ellos tenían como constitución visual de la nueva manera de pintar, que era salir del ámbito cerrado, ir hacia el accidente visual, la exterioridad, y pintar al aire libre. Ahora, el aire libre, ¿qué te provoca? Te provoca tintineo, reverberancia, reflejos, inestabilidad visual y atmosférica, y es cambiante, es totalmente cambiante. Entonces, todo el tiempo se está moviendo algo. Exactamente. Entonces, ellos respetaban lo que veían y de alguna manera lo plasmaban de la misma sensación que sentían al ver todo el accidente visual a las afueras de París, el atardecer en la catedral, el reflejo del río, las hojas que se mueven. Entonces, todo este conjunto de cosas, más la información que le dio la estampa japonesa, surge las postrimerías del arte moderno, surge el umbral del arte moderno. O sea, ahí comienza la alteración del punto de vista, primeros planos contra planos que se fugan. De alguna manera Paul Cézanne empieza como a estructurar de forma geométrica cúbica, con elementos cónicos, piramidales, trapezoidales, empieza a construir lo que ve y lo transforma en las postrimerías del cubismo. Entonces no hay nada en el arte que está fuera de sí, que no está hilvanado, enganchadito con algo. Todo tiene que ver. Es Picasso, o sea, con el cubismo sucede algo parecido. O sea, se toma todos los datos que plantea Paul Cézanne y la máscara africana, el arte africano de ese momento, de los aborígenes, dan una situación de abstracción, de formas
el rostro es una ojiva, una síntesis, un rebordear con negro y blanco, una ausencia de gesto. Entonces, si vos mirás la obra Damascene d'Avignon, que es el primer cuadro cubista de Pablo Picasso, te vas a dar cuenta que en 2 o 3 chicas arrancás el rostro, lo pones sobre arte africano y coincide. Entonces fíjate que fueron 2 corrientes que movilizaron y dieron el umbral del arte moderno. ¿De acuerdo? Bien, bien. Bárbaro. Bueno. Entonces, la circunstancia dada por el desempeño en las formas artísticas sobre los finales del siglo XIX, la expresión del color sobre el plano, la organización espacial con cierta descomposición del objeto y los puntos de vista no habituales conformaban el activar de indicios que establecían nuevas estructuras internas de configuración. En este contexto eran perceptibles los cambios que la imagen revelaba. A ver, vos no te podés quedar con la primera imagen del autor, con el primer plano del autor, del pintor o del autor. Vos tenés que transitar hacia atrás. Vos tenés que ver más allá, vos tenés que perforar lo que ves. No te podés quedar con el dulce de la primera capa del autor, porque ahí está el error visual. Vos tenés que perforar y recorrer el atrás, ignorando el adelante. Y ahí te vas a dar cuenta que están las postrimerías, los síntomas del arte abstracto. Bien. Robert Delaunay, no sé si lo conoce. Robert Delaunay estudió la problemática del color. Entonces escribe: la dinámica del color permite dar rienda suelta de un modo desconocido hasta que el pintor ya no es esclavo de la superficie llana, sino el dueño de su deseo y voluntad, que radica la realidad en ese inmenso campo de acción que se abre ante la creación artística. Esto es un extracto del arte abstracto, Dominios de lo Invisible. Vamos a aclararlo un poquito. Cuando vos te enfrentas... ¿Dominio de lo invisible, dijo? Del dominio de lo invisible. Interesante término. Dominio de lo invisible. A ver, vos cuando te enfrentás con el blanco del papel, vos tenés que saber que ahí hay un montón de movimientos, de actividades que no están puestas por vos. Están ahí. Cuando vos haces la primera línea, el blanco se defiende. El blanco no permite que lo invadas. Por eso es muy importante dominar el plano. Es muy importante abarcar el plano. Es muy importante que tu gesto sea abarcativo, expansivo, directo, fresco. Salir de los límites. No quedarte con esa quietud, con ese temor, con esta cuestión de cierta, ¿cómo te puedo explicar? De cierto temor de que quede mal, que quede bien, que vos tenés que en el arte jugar de manera expansiva y fresca y directa. No podés circunscribirte a los 4 ángulos que tiene el papel o a los 4 lados que tiene el papel. Vos tenés que provocar actividad dentro de ese rectángulo blanco. Y cuando el blanco está dominado, aparecés vos, como
como autor dominante de la escena. Bien, después hacemos un debate. No me crean nada lo que digo. Esto que dijo último me hizo acordar que la profe de pintura, yo no pinté nunca, prácticamente. No pinté nunca, prácticamente. Siempre dibujé un poco cuando era chico, después dejé y volví ahora porque me dieron ganas. Y ella, yo noto que nos dijo todo el tiempo como que cuando empezamos a pintar que cubramos todo ese blanco, que lo saquemos de encima siempre. Yo me quedé mucho con eso. La primera vez que lo hice como que me costó y después la segunda como que cerré los ojos y me lo saqué de encima. No sé qué sucede bien con eso. Claro, como que hagamos mucha materia y que pongamos, que tapemos, que cubramos el blanco por más de que ese color no represente lo que nosotros queremos representar. O sea, el blanco no te pertenece. El blanco es del papel. Claro. Sí. Vos no podés jugar con el blanco del papel. Por eso me quedé con ese dominio del limpieza. Vos tenés que poner tu propio blanco. Sí. No el blanco del papel. Tu propio blanco, agarrar el blanco y ponerlo. No uses el blanco, porque yo me doy cuenta. Me voy a dar cuenta que estás mintiendo. No, estoy jugando con... Poné tu blanco. Bien. O sea, cuando vos estás, de alguna manera, iniciándote en el arte, esa frontera se diluye. De pronto sos figurativo, de pronto sos abstracto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una delimitación pura de la elección tuya. Pero con el transcurrir del tiempo, vos tenés que sentirte con mayor identificación con uno de esos lugares. O soy figurativo y realmente me declaro figurativo, investigo la figuración, o no. Con el crecimiento artístico no pueden convivir las dos cosas. Pueden convivir cuando estudio, cuando investigo, cuando estoy probando, investigando, manchando, haciendo, pero no cuando ya tengo una cierta definición, una cierta elección de quién soy. Bien. En los primeros años del siglo XX se daba algo muy curioso, que era un poco esta situación de rebeldía que surgía, por ejemplo, con la revolución industrial, con todo el devenir del maquinismo, con todo lo que de alguna manera presagiaba conflictos bélicos fuertes. Entonces pareciera que toda esa gran conformidad que tenía el hombre por lo figurativo se rompe. ¿Y qué quiere decir esto? Aparece el psicoanálisis, aparece el tratamiento de la psiquis. Entonces las emociones, las intuiciones, las percepciones se empiezan a pintar de forma abstracta. Entonces nos alejamos del ramo de flores, nos alejamos de la pradera, nos alejamos de la escena campestre, nos alejamos del bodegón o de la naturaleza muerta y entramos en un conflicto mucho más profundo, que es el autor, el yo, con la pintura. Bien. Entonces aparece Kandinsky, ¿no es cierto? Aparece Kupka, aparece Robert Delaunay, aparece Paul Klee, aparece Joan Miró, todos nombres que ustedes van a tener que leer y estudiar un poco
para comprender mucho mejor la charla de hoy. O sea, para que la resonancia que te está llevando, cuando te encuentres con Joan Miró, con Paul Klee, te vas a dar cuenta que lo que hablamos en esta aula tiene que ver. El tema de la no figuración tiene que ver con una actitud de darle un lugar preponderante al subconsciente. O sea, a ese lugar donde nosotros nos dejamos llevar, ese lugar de improvisación, ese lugar de inestabilidad visual, ese lugar donde yo me permito recorrer el plano con total libertad, sin adherencias visuales, sin adherencias compositivas, sin adherencias figurativas, sin decir nada y decir mucho. Esto que estamos hablando acá, hay escritos de Kandinsky, de Wasil Kandinsky, en el cual él habla perfectamente del objeto espiritual de la obra de arte, del objeto espiritual de la pintura. Entonces, si nos remitimos a esos 105, 110 años atrás, donde el mundo estaba en total cambio, como siempre, el artista interpretaba lo que estaba sucediendo de alguna manera. Entonces, este permiso abstracto de representación de la nada, de no contar ningún cuento, de no pintar ningún brillito de los ojos, de no hacer profundidad, de no hacer veladura, de no hacer volúmenes renacentistas. Este gran cambio produjo un tembladeral, sobre todo con los críticos de arte. La crítica no estaba apta, no estaba previsto que irrumpiera en el mundo el arte abstracto. Y de la manera que lo hizo. Contestatario, rebelde, hasta de alguna manera influyó hasta en la arquitectura, ¿no es cierto? En las artes visuales, en las artes aplicadas. O sea, en un principio el arte abstracto estaba como considerado un arte ornamental, un arte decorativo ornamental. Pero fue muy pronto sacarse esa vestimenta, esa vestidura, porque se logró a través de las investigaciones que hicieron todos, más esta cosa de emigrar por la guerra, emigran a Nueva York y dejan semillas en Nueva York que luego rebrotan a partir del año 40 con el nuevo neoexpresionismo abstracto en Estados Unidos, con Reinhardt, con Rob Motherwell, con todos los con Rothko, con toda la escuela de Nueva York. Pero no nos olvidemos ahora del contemplador, esa figura que entra a un museo de arte, ¡bum!, y se encuentra con una obra de Rothko gigantesca de 2×3 en una sala quieta, en silencio, con 4 sillas, 4 butacas, y él lo llama Capilla Rothko. Esto es muy interesante. Él, cuando dona esas 4 obras importantes a este museo de Arizona, de Buffalo, Arizona es Buffalo, le pide al director ciertas consignas
y ciertas normativas para la donación de esa obra. Entonces él propone un aula como capilla y hay 4 obras de igual tamaño que te rodean a vos en 360 grados. Ahora, esto tiene que ver con la esencia del contemplador de arte abstracto o la esencia del contemplador de arte. Tanto sirve para mirar la Gioconda como para mirar la Rothko. ¿Qué quiere decir? Vos tenés que entablar un diálogo visual. Vos tenés que permitir que la obra te envuelva y te dé el permiso para que vos la puedas recorrer y la puedas analizar y poner tus pensamientos en actividad. ¿Cómo la llego? ¿Cómo me llega? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la siento? ¿Qué sensación? ¿Qué percepción? ¿Qué me intuye? ¿Qué no me intuye? ¿Qué me dice? ¿Qué no me dice? Ahora, en todos los museos del mundo deberíamos tener una cartilla, como tienen los medicamentos, para ver cómo se lee una obra de arte, qué actitud contemplativa, valorativa tenés que tener ante el respeto de una obra de arte de un maestro. Porque el ser humano mira de reojo, tiene una velocidad, tiene un devenir y una impaciencia con respecto al arte muy fuerte, que es trasladable a muchas partes de nuestras vidas. Lo impaciente, lo rápido, lo instantáneo, lo que no tiene una actitud nuestra de entrega. Esa actitud es como que pareciera que es cultural, pareciera que tiene que ver con la cultura tuya propia como actitud honesta y moral ante una obra de arte. Y la Capilla Rothko, yo no estuve, tengo unos colegas que estuvieron, yo te aseguro que después de estar media hora ahí adentro, en las 4 posiciones que te propone el maestro, con las 4 obras, vos salís totalmente convencido de que ese es el color, que esa es la manera, que esa es la lectura, y das como gracias a este planteo del maestro Matt Rothko, integrante de la Escuela de Pintores Abstractos de Nueva York, en el cual está Jackson Pollock. Bien, yo quiero hablarles todo hoy antes de irme, pero no importa, no importa. Bien, sigamos. Este nuevo arte comienza a constituirse con la relación imagen-palabra. Desafío que se convierte en la transformación simbólica para derrotar la permanencia del espacio trasladado en perspectiva. Presupone la adquisición de nuevas miradas, una distancia del hábito compositivo desde el Renacimiento supieron irrumpir sobre los finales del siglo XIX. Cuando yo te hablo de imagen y palabra, los primeros manifiestos, el manifiesto es lo que un grupo de arte sostiene y lo manifiesta por escrito. Lo manifestaron los italianos, Giacomo Balla. Los futuristas. ¿No? Los futuristas. Los futuristas. O sea, estaba la imagen y como sustentación y confirmación el manifiesto. El manifiesto Dada, el manifiesto surrealista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te voy a obligar a vos como artista que hables de tu obra. Bueno,
¿Vos cómo te llamas? Florencia. Teresa. Florencia. Perdón. Florencia. Florencia, perdón. No, Bueno, Florencia, sí. Mi obra, Ricardo, va hacia una ruptura del color. Yo voy a trabajar con dimensiones porque la verdad que mi actitud plástica me está llevando O sea, hay que empezar, no sé si a mostrar lo que escribo, pero sí escribírmelo para mí. Entonces, ese trabajo, Florencia, no es la obra, pero es parte de la obra. Y tus escritos con el tiempo te van a alimentar y te van a llevar sin querer a situaciones de análisis, de conformación, de mejoría de la imagen. Porque ponerle palabra a la imagen es muy importante. Es muy importante. Y más cuando estamos hablando de arte abstracto. Bien. No sé si está claro, pero... Bien, acá hago una cita del maestro Corot, del maestro Courbet, del maestro Manet y del maestro Monet, de Degas y Cézanne. Se había producido en el arte moderno un cambio profundo que llevó al descubrimiento del espacialismo plástico sustancialmente distinto del renacentista. Esto lo dice el profesor Bandinelli, Organicidad y Abstracción, página 59. Cuando vos observás en Corot el planteo de la naturaleza, cómo él humanizó la escena campestre o el paisaje, cómo los árboles no son árboles, son pinceladas sensibles que vos decís que hay un árbol, pero es una obra de Corot. Bien. Courbet. Tenemos dos Courbet en el Museo Nacional, que pintó el mar y las olas. Si vos te quedás y haces una ventanita y levantás con el zoom tuyo interior una parte de esa ola, tenés un arte abstracto. Tenés el garabato de Jackson Pollock. Vos tenés que darte cuenta que las cosas tienen como un tejido invisible que hay que captarlo. Yo lo hago con facilidad y lo digo con facilidad. ¿Por qué? Porque estoy todo el día estudiando, todo el día leyendo, todo el día comparando. Entonces descubro cosas que están en el otro están por acá. Es como un gran damero en el cual todo conforma un todo. ¿De acuerdo? Bien. En efecto, Renoir aparece entonces en cierto modo como un precursor de los pop, por la energía de su amplia pincelada y por la irritación del color, que el artista libera de todo compromiso de reproducción objetiva de lo real, para poder entregarse a la búsqueda de armonías sonoras y subjetivas como arbitrarias. Esto lo escribe Julio Pairó, El juicio del siglo XX. Claro, no consideremos a Renoir como un pintor abstracto, pero mirale la pincelada, mirale el color, mirale el punto de vista, mirale el planteo compositivo, mirale dónde él se sitúa para tomar la escena. Vos tenés que leer fuera del marco, vos tenés que leer fuera del contexto de la lámina. Vos tenés que irte afuera, tenés que romper los límites y correrte para ver desde dónde el tipo plantó la situación pictórica. Esto se ve muy bien en Degas, Edgar Degas cuando pinta las bailarinas.
Él no es que se quedó toda la tarde mirando a la bailarina para ver si le lograba pintar el tutú y la zapatillita de raso. No, él miró, hizo un rap y se fue y pintó con su sensación, con su improvisación de la bailarina. Entonces el resultado es netamente pictórico. O sea que él hizo no una representación, él hizo una interpretación, que es muy diferente. Bien. La libertad estética no es la ausencia de las pasiones, no la apatía estoica, sino todo lo contrario. Significa que nuestra vida emotiva adquiere su vigor máximo y que este vigor cambia de forma en que ya vivimos en una realidad inmediata de las cosas, sino en un mundo de puras formas sensibles. Dotar de forma estética a nuestras pasiones significa transformar un estado libre y activo. Esto quiere decir, nosotros nos tenemos que alejar de la apatía de un Tinelli. No consumamos eso, porque estamos quitando un espacio que es muy valioso, y más en este momento de nuestras vidas artísticas y de nuestra elección como carrera de arte. Y esto lo dice Ernest Cassirer, Antropología Filosófica. Nosotros tenemos que tener la libertad estética de elegir, la libertad estética de no consumir lo no consumible. No podemos convertir lo consumible porque lo consumimos. Vos no podés decir que la hamburguesa es lo mejor que hay. No lo podés decir. Porque esa libertad, que no es estética, es el contagio social que tenemos todos y que nos pasa todos los días, nos roza la cara. Tenemos que tener cuidado cuando el artista se construye como artista. Ese es el lugar importante que tenemos que tener. Y seguramente en nuestras familias, como me pasó a mí, y como le pasa a cualquier persona que maneja una disciplina artística, te vas a morir de hambre, vos quién sos, qué estás haciendo, otra vez dibujito, otra vez con el piano, cortala con el libro, ¿qué te pusiste a escribir un cuento? Me entra por mi dedo, me sale por el otro, todo eso. Entonces, yo no digo que nos enojemos con nuestra familia, pero nuestra familia está acá, y nuestro arte, y nuestros seres, y nuestra empatía, y nuestro grupo de pertenencia está acá. Entonces, generalmente no se tocan. No se tocan, ni se rozan. Entonces tenemos que tener esa valentía de cuidar este lugar, de defenderlo, de apuntalarlo y de darle el lugar que vos elegiste. Si vos elegís el arte no te abandona. Ana, si vos lo elegís y lo maltratás, el arte se las toma. No te deja nunca más nada. Entonces, date cuenta de esta situación utópica que te estoy planteando, pero tenela como un semáforo, ¿no? Bien. El arte abstracto no es porque sea abstracto, hay un permiso estético que vos podés... No caigas en el facilismo y en esta cosa que nos atribuyen a todos los que estudiamos arte. Eso lo hace cualquiera. No, que estás leyendo otra vez las pinturitas, el Renacimiento, ¿qué? Toda esta resonancia negativa
es otro de los telones que tenemos que correr para seguir con nuestro derrotero. Y nunca tires un dibujo. Vos no sos quien para bollar y tirar, ¿eh? Disculpame. ¿Quién te dijo que vos podés tirar tu dibujo? A ver, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que está mal? Porque si vos tirás algo, es porque vos considerás que está mal. Bueno, explícame por qué está mal entonces. Porque si vos ya sabes que está mal, abrilo y me decís, profesor, esto está así, asá, 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 por esto, ¿tá? Ah, bueno, ahí por ahí te creo. Pero ¿dónde es el tema de me gusta y no me gusta? En vez de tirar, agarra otra hoja y seguí, y abrochá, y seguí, y ponele fecha, y llená tu habitación de papeles y de búsquedas. ¿Qué estás buscando? ¿La gran obra? No está la gran obra todavía. Pero sí todas las partículas que vos podés detectar de ese sinfín de bocetos y de manchas y de rayonismos, seguramente algo vas a encontrar. Entonces vos no podés ser juez, vos sos el autor. Listo. Entonces a un profesor le mostrás 24 y el profe te va a decir, estos 4, estos correros para acá, tenés que mostrar quién sos. No al oficio mudo, no un papelito con virome, creyéndote que es la gran obra. Tenés que producir error. En arte hay que producir error para poder construirte y para poder salir del cascarón, que esa disputa, ese conflicto que tenemos con respecto a lo creativo. Porque ninguna escuela de arte forma artistas. Ninguna escuela de arte del mundo forma artistas. Vos te formás como artista. Está en vos el motor, las ganas, el ímpetu, la inquietud, la investigación de convertirte en un artista. No creas que acá salís con la chapa de artista. Estás confundido. Sos alumno de arte y te recibís con un título, pero ese título no te habilita a ser artista. ¿De acuerdo? Estas palabras de Kandinsky. Dice, el artista debe tener algo que decir, porque su deber no es dominar la forma, sino adecuarla a un contenido. Es más importante el contenido y la idea que una buena forma. La buena forma dejásela al arquitecto, la buena forma dejáselo al alfarero, la buena forma dejáselo al que diseña ropa, la buena forma dejásela al que diseña letras. Vos sos artista, vos tenés el permiso de manipular y de alterar y adecuarlo a un contenido. Eso es Kandinsky. Y mencionando a Turner, otro artista que les recomiendo que miren, en Turner están las postrimerías del arte moderno, por el tratamiento de la atmósfera, por el tratamiento de los vapores, del movimiento del agua, de la tormenta, de los reflejos. Miren a Turner. La forma como atmósfera, el color como sugerente de espacio. Eso lo dice Kandinsky de Turner. Y citando a Cézanne, dice la geometría como estructuras compositivas, el color pleno que construye planos
acentuando lo pictórico. Si vos tenés un pincel chato, que es un poco la herramienta del artista para trabajar, ya el pincel chato te lleva a una dominancia estructural que roza los cuerpos compositivos geométricos. Entonces, pensá esto, el mundo que nos rodea, todo el mundo que nos rodea, todos los objetos que nos rodean, vienen de una construcción geométrica. Todos. Y esa construcción geométrica está dada por la función antropométrica que tiene. ¿Qué quiere decir? Una botella la puedo agarrar. Si la botella es así, no la puedo agarrar. Si la botella es finita, 1 litro de agua llega hasta arriba. Entonces, tiene toda una razón de contenido y función, forma, función. Ahora, eso se lo dejo a los diseñadores, se lo dejo al ingeniero industrial. Yo soy un artista. Yo tengo otro campo donde me tengo que mover. Recién hablamos de lo contemplativo y de los modos de recepción que tienen que existir y que debemos poner en funcionamiento ante la obra abstracta o ante el arte. Entonces, cuando vos vas con una actitud blanca, con una actitud realmente receptiva, acopiativa, todo para mí, el museo, entro y me lo llevo todo para mí. Ahí es cuando verdaderamente se produce el vínculo y el diálogo con la obra. Nosotros cuando éramos estudiantes, yo creo que íbamos mínimo 2 veces por semana al museo. Mínimo. Era como una droga ir al museo. Porque nos íbamos a dibujar a Plaza Francia, ¿no es cierto? Al aire libre, con el cartoncito, me acuerdo, con el clip acá, carbonillas acá nomás. Y después nos íbamos al museo a ver a Goya, a ver los impresionistas, a ver la Tahitiana de Gauguin, a ver a Pizarro, a Sisley, después ver el Henry Moore, después parte del Ditela. Era toda una milonga, era una sustancia el arte que no nos podíamos desprender. Es más, llegaba la noche y decían, ¿a dónde te vas? Y me voy a casa a dormir. A dormir. ¿Viste? Era una vorágine y un no poder desprenderte de tus compañeros y del arte, ¿no? Íbamos todos a un lugar, hablábamos de arte. Íbamos al sur, que hacíamos travesuras con los grafos. Íbamos al teatro, íbamos a escuchar la Sinfónica Nacional gratis a la Facultad de Derecho. Íbamos al museo, íbamos a una galería, íbamos al Ditela, teníamos un atelier en Belgrano donde venían los profesores a vernos a nosotros. Era una locura total, era imparable el arte. Entonces, aquello que yo te lo cuento como una lejanía, tiene que haber un cierto grado de readaptación con el hoy. Hay que buscarla. Vos tenés que tener contacto con tus compañeros todo el día, porque es la manera de escuchar al otro, y el otro habla de vos. Ojo, cuando el otro habla de vos, vos te construís de una manera diferente. Porque qué importante
que el otro hable de vos, de la imagen, de esto, de qué estás haciendo. Y vos decirle, te muestro, bueno, uy, mira, vení, va. Parece sutil, pero es cala muy fuerte, porque ahí está el tema de la palabra. Cuando vos tenés la otra edad, como dicen los filósofos, que el otro habla de vos y te construye y te alimenta y te llama y te tiene pendiente y hacer los ejercicios juntos y estudian juntos y van a la biblioteca inventar. Esos son capas que no te las sacas nunca más. Eso es lo que yo sentí. Y después, cuando querés sacarte todas las capas, no podés, porque estás construido. A mí me decían en mi casa, bueno, vos siempre lo mismo, únicamente hablando de arte. Yo hablaba de arte. En el barrio hablaban de fútbol, bueno. Yo hablaba de arte. Entonces, yo te lo doy como una anécdota y te lo doy como una opción. Tomarlo así con pinza y adaptarlo. Pero yo creo que el hoy está bien, son épocas distintas, hay otras fracturas, hay otros conflictos. Las paredes se han perforado, no hay un silencio, un equilibrio, estamos muy contaminados. Entonces el arte tiene que ser un gran refugio, ¿bien? Bueno, ¿vamos al debate o vamos a ver imágenes? Yo quería hacer una pregunta. Cuando vos hablabas de escribir o escribir sobre la obra, a mí me pasa personalmente que cuando veo un museo y me cuentan de la obra, me están poniendo cosas adentro que yo no quiero saber, sino que quiero encontrarme con la obra directamente y tener mi propia mirada. Para mí lo mejor es encontrarme solo con la obra, no con el texto. Claro, vos no podés interpretar a través del otro. Es como cuando te cuentan una película. Claro, sí. No, está bien lo que decís y lo que planteás. No, cuando yo te digo de enfrentarte con el arte y de alguna manera dialogar, es lo que de alguna manera es un acto único. Vos si mañana vas al Museo Nacional y lo vas a ver a Goya. Hola maestro, ¿cómo le va? Bien, te estaba esperando otra vez. Vos tenés que mirarle a Goya la rapidez de la pincelada, no la escena, el brillo, no. Mirale, hacé así y metete chiquitito, fíjate cómo pinta, cómo hace con la... Y esas son las postrimerías del arte moderno. La pintura de toque, la pintura veloz, que fue el anticipo de los impresionistas. Bueno, a mí me pasa eso también. No soy partidaria de las visitas guiadas o de estar ahí persiguiendo a alguien que te cuenta. No me gustan para nada. Me gusta ir y chocarme con eso directamente. No, aparte las visitas guiadas tienen ahora una fractura, son como recetas, son para las viejas que salen a caminar y a tomar el té y hablan de cualquier pavada y van a ver a Goya. No, vos tenés que ir un día de semana, un jueves a las 3 de la tarde, con 2 compañeritos, vamos a ver a Goya. Y tampoco sirve ver todo. Vos no podés ver a Goya, a Rodin, a Henry Moore, la sala de pintura argentina. No, andá a ver a Goya. Y salí con Goya. Claro. Escapate para que no se te pegue otra cosa. Que no te contamine nada, digamos. Es como ir a escuchar yo voy a escuchar a
a ver, no sé, a la renga. Chao, me quedo con la renga, salgo corriendo y me quedo con la resonancia de la renga. Y no, la renga, después viene el chaqueño para la vecina. Hoy pasa mucho eso, que hacen esas cosas así como que... Tenés que cortar el compartimento. Tenés que cortar. Es como ver dos películas. Tenés que ver una película. No, una y la otra. Y a ver, ¿qué te lleva? Entonces, esta receta que te doy, este consejo, de mirar mucha imagen, no importa si la imagen es mala, buena, regular, si está bien impresa o no, mirá mucha imagen, mucha pintura, muchos maestros, y tenés la posibilidad de verlos en vivo y en directo en el Museo Nacional. ¿De acuerdo? Y también ir a ver el Malva, la pintura latinoamericana. O sea, tenés los dos recorridos. Y después le decís a tu novio que te lleve a tomar un cafecito por ahí. Pero vos tenés que hacer Malva y Museo Nacional, como para oxigenar tu campo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco de imagen de Maldonado. Primero miramos y luego les cuento qué es. Como ven, hay dirección, hay composición, hay color. El tratamiento del plano, hay mucho rayonismo, hay un poner y sacar. Estos trabajos están construidos sobre una superficie translúcida, están hechos sobre acetato, son acetatos, que pertenecen a una serie que estoy trabajando que se llama La inmaterialidad de la imagen. El material es acrílico, y como toda superficie translúcida que no tiene porosidad, es un tema para que adhiera el material. Es una lucha, porque son varias pinceladas para lograr la intensidad, ¿no? Uno de los misterios del arte abstracto es en qué momento no poner nada más. Parar, no seguir poniendo nada. O sea, esa voz interior que te dice hasta acá. Eso es un misterio, ¿no? Ninguna duda que hay velocidad, ¿no? Se nota la velocidad, se nota el gesto,
el gesto rápido, directo, sin titubeo. En algunos hay más espacialidad que en otros, pero siempre trato de trabajar con un primer plano y luego los planos posteriores que vayan hacia una dilución, hacia una disolución. Bueno, vamos al otro. Ahora cambiamos y hay otra plantilla acá. Un cambio de tratamiento. ¿También es con acetato? ¿Es de la misma serie? ¿Cómo? ¿Es de la misma serie de los No, esta es acetatos? otra serie es esta. Sí. El pincel seco, de alguna manera. Yo quiero que observen la totalidad del tratamiento del plano. O sea, cómo se abarca y no se deja nada fuera de la actividad pictórica. Cualquier ángulo, cualquier lugar, cualquier sector está interactuando con el resto. Eso es un craquelé. Eso se produjo, claro, porque tanto el calor como el rechazo del acetato con respecto al acrílico ojo que también las ciertas casualidades que surgen también son válidas. Mientras tanto vos las elijas como válidas y las dejes actuando en el plano, ¿no? ¿Qué tamaño tiene esta serie? Estos tienen el tamaño de una diapositiva, 35 milímetros. Ahora te voy a explicar cómo es el tratamiento, cómo es la construcción de todo esto y qué es lo que estoy persiguiendo, ¿no? Yo tengo pintura en vinilo, que es otro material transparente, de tamaño de 2x2, 1,80 por 1,20, y luego de ese gran tamaño que era el vinilo, pasé la investigación al acetato, con la misma monumentalidad que pinté en grande. Pasa al otro grupo. ¿Al otro ya? Sí, claro.
En muchos casos se produce una veladura, porque como estoy con un material transparente, la transparencia me da la posibilidad de armar una veladura. Ya estamos. Sí. Salí. Y ahora te quiero mostrar los primeros acetatos que hice en el año 91-92. Estos fueron los primeros que hice. Cualquier herramienta, cualquier material que toques en función de tu imagen está permitido. Vos podés hasta hacer un boceto y de ese boceto saltar a la corporeidad, transformarlo en un objeto. O sea que tenés que investigar con diferentes materiales que estén a tu alcance. Se dieron cuenta que la mayoría, que toda la obra está basada en la línea. Todo lo que vimos es lineal. Desde la construcción hasta la mancha es lineal. O sea que la línea en mí es una herramienta de expresión y de composición y artística que no la puedo soltar. O sea, mi herramienta es la línea. De alguna manera está evidente, aún en los trabajos de mucho color, si vos los pasás a blanco y negro y sacás el color, te das cuenta que hay línea contra línea. Una preguntita. ¿Cuándo tardó mucho en descubrir que esa era su herramienta? ¿Cómo así que? Si tardó mucho en darse cuenta que esa era su herramienta, digamos. No, si yo te muestro trabajos míos, como tenía 20 años, línea. Pero ya sabía que era su herramienta esa. No lo sabía. Ah, bueno, eso le pregunté. No, con el correr de los mucho tiempo se dio cuenta. No lo sabía, pero yo me quedé con la línea. Claro. Yo me quedé con la línea. ¿Y siempre hizo arte abstracto? ¿Siempre hizo arte abstracto? No. Figurativo, todos los pasos
hasta llegar a la descomposición de la imagen y la aparición del color como expresión, y ahí empezó la desmaterialización. O sea, yo no le creo a alguien que es totalmente abstracto de entrada. Vos tenés que ser figurativo. Vos tenés que saber construir. A ver, construir. Luego lo rompo. Pero yo para romper tengo que construir. ¿Qué rompes entonces si no construís? Entonces dibujar, construir con las herramientas geométricas, con las herramientas de línea, plano, punto, diagonal, composición, equilibrio. Vos tenés todas esas herramientas y las jugás de alguna manera, podés empezar a leer la silla, todo. Es como una cosa que tiene que salir de forma natural. De forma natural. Lo que pasa que tenés que estar todo el día dibujando. Yo dibujo todo el día, hoy. ¿Podés creer que me la paso dibujando? Yo creo que si algo te Tenía 20 apasiona. años. Pero sigo dibujando. Yo creo que si algo te apasiona. Y dibujo en blanco y negro, porque lo quiero hacer rápido, tranquilo. Entonces ahora tengo una pila de dibujos, los tengo que catalogar, los voy a foliar. No te exagero, hice como 40 dibujos en septiembre, hice. Casi 2 por día, 1 por día. Entonces, claro, para mí es un alimento. Para mí es un alimento. Hay que trabajar, hay que saludar a la mamá, hay que el día del padre, tenés socialmente. Yo ya me alejé un poco, ¿no? Mis hijos andan por allá, chao. Yo son 2 de la mañana y si quiero dibujar, dibujo. No me tengo que levantar al otro día. Entonces, aún así, de joven yo dibujé mucho. Dibujaba mucho en la escuela, en todos lados dibujaba. Era como una... Siempre tuve lápices y birones y marcadores. Después de terminar una serie, ¿no se siente vacío? ¿O No. qué? Ya está pensando No, que va a hacer. ¿Ya está No. pensando qué es lo que va a hacer? No, es un apetito. Es un apetito loco, total. Es una droga. ¿Entendés? Y más cuando vos sentís que acá no estamos atrás del éxito, ni del aplauso, ni del reconocimiento, no me importa un bledo. Ya está, no me interesa. Entonces, ojo con esa parte también que no la hablamos. Vos no podés ser artista para triunfar. Triunfar como ser humano y alimentar ese lugar. Yo le tengo miedo al aplauso. Una vez le dije a mi padre, digo, ¿y si me aplauden y me quitan algo como canje? Sí. Lo aplaudo, lo encumbro, pero le saco esto. Lo paraliza. Lo paraliza y va en el aplauso. A ver si después no lo consigue. Es una zona peligrosa. Que te lleven en andas. Es muy peligroso. Es más, es tóxico. Por lo menos para mí. Y si te retiran después de eso, ¿qué haces? Como le pasó a tantos. Los bajaron. Terminaron en los rincones. Sí, pasa eso. ¿Cuántas veces pasó eso? Entonces, ojo que hay lugares que hay que tener cierto cuidado. Hay que ir construyéndose con cierto escepticismo.
tampoco creas todo lo que te dicen, ¿eh? No le creas a la gente. Tené cuidado con el verbo barato, con el verbo rápido. Hay que tener un cierto resguardo de escepticismo que de pronto te hace bien. Esta construcción del no. ¿Cómo te llamas vos? Andrea. Andrea. Andrea, escuchame, te pasamos a buscar. Vamos al zoológico. Y vos tenés que decir que sí. Andrea, decís que no. Ojo con la construcción del no. No tenemos no. Somos carentes de no. Porque el no te protege, el no te construye, el no te hace persona que sabe lo que quiere. Esa fragilidad que tenemos de negociar, de aceptar, de embarrarnos sin querer, de estar en los lugares que no queremos estar. ¿Para qué? Levantate y andate. Que no te ven más. Si no le debes nada a nadie. Y esas son construcciones que la carrera de arte te lo da. Porque te hace una personita diferente, te construye de otra manera y tu visión de las cosas es diferente. Yo creo que cuando uno pinta, para mí lo que yo pienso es que la libertad absoluta está en el pintar y que te encontrás con vos mismo y directamente te empezás a conocer. Y eso es lo que te da libertad y te ayuda a decidir. Y estamos decidiendo todo el tiempo cuando pintamos también. Y esa decisión hace que te conozcas también. Claro que sí. Eso es lo que... O sea, para mí es la libertad absoluta es el pintar. ¿Con qué título salen de acá, de esta escuela? Profesorado de Artes Visuales. Profesora de Artes Visuales. Es un tema enseñar, ¿eh? Sí. Y más artes visuales. Tienes que tener la cabeza que te explota. Como para poder contagiar, como para poder poner en vibración, ¿no es cierto?, un aula. Porque enseñar arte pareciera de que hay permisos, y no los hay. Hoy estamos carentes de buenos profesores de arte. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi profesor de grabado, Laico Gou, un excelente hombre, un excelente profesor. ¿Podés creer que no se sacaba el saco? Se ensuciaba las mangas del saco para entintar con el rodillo. Digo, maestro, no, porque ya quiero que hagas esto. Ese compromiso del maestro de arte. O Armando Bucci, profesor de escultura. También, maestro, córrase que se salpica. No me importa. Todo lleno de yeso. Maestros metidos, incorporados, comprometidos con la enseñanza del arte visual. Entonces, bueno, un gusto haberlos conocido. Realmente. Estoy a la disposición de ustedes. Tenemos pensado con Julián hacer algunas charlas periódicamente por el año que viene. O sea que este fue el primer preámbulo de lo que puede venir. Maldonado Palacios, ¿sí? @hotmail.com.
ustedes me escriben, me hacen una consulta, ningún problema. Y la idea que tiene ella, que me parece muy buena, muy interesante, armen un grupito y si hay un fondo, hay un ranchito en el fondo, hay un tallercito, armamos un grupo de investigación de pintura, dibujo y lo que quieran. E inclusive con la posibilidad de yo traer algunos maestros conmigo. O sea, no perdamos esta temperatura, que va a venir bien. Bueno, Ok, buenísimo. Muchas gracias.